decidiéndola para nuestras vidas. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias le damos, Señor, por el privilegio de permitirnos escudriñar su palabra y le suplicamos, Señor, que sea su Santo Espíritu guiando esta predicación, que sea usted utilizando, Señor, este siervo de tal manera que su verdad pueda ser predicada, que su palabra no regrese vacía, Padre, porque le suplicamos esto en el nombre glorioso de nuestro Redentor, el Mesías. Amén y amén. Estamos estudiando la segunda carta de Pedro, una carta muy alentadora, una carta muy llena de enseñanzas, y Pedro en el capítulo 1 reconoce que es necesario el conocimiento, pero está hablando no del conocimiento secular, sino del conocimiento de Dios. Intelectuales han habido siempre. Nosotros podemos observar que aparecen unos filósofos históricamente desde los primeros siglos, incluso antes, y habían intelectuales. Pero no todos ellos sabían la verdad acerca del Señor. Entonces, Pedro está diciendo, es importante el conocimiento. Sí, lo es, pero el conocimiento de Dios. Muchos seres humanos nos afanamos en los gimnasios tratando de mantener el cuerpo lo más que se puede, preparándonos constantemente, haciendo ejercicio, probablemente haciendo dietas, y somos persistentes en lo que queremos, pero descuidamos algo más importante, nuestra condición espiritual. ¿Es importante el ejercicio? Sí, pero es mucho más importante tener el conocimiento de Dios. Así como cada uno de los que van a los gimnasios, practican un deporte, entrenan día a día, así debemos ser los creyentes. Entrenarnos en la palabra de Dios para que tengamos el conocimiento del cual Pedro nos está anunciando. Hay personas alrededor del mundo que dicen que para entender la Biblia basta con saber leer, pero eso no es cierto. La Biblia nos dice que lo que es espiritual se discierne espiritualmente, y lo que es por la carne se discierne carnalmente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mi Señor, cuando vino a esta tierra, le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Le dijo: yo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre. Pregunto, ¿entendía Nicodemo de qué estaba hablando? No, pero sabía leer. Y aparte de eso era un religioso y era un maestro de Biblia, y por lo tanto no es el conocimiento secular el que nos tiene hoy a nosotros aquí, sino el discernimiento que el Espíritu Santo ha dado para mostrarnos que como pecadores necesitábamos un Redentor, un Salvador, y ese es el papel que Cristo hizo en esta vida. Pedro también afirma que el conocimiento tiene que estar directamente ligado al conocimiento de Dios. Muchas personas dicen: no, si yo conozco a Dios, pero ¿realmente le conocemos? Hagámonos la pregunta y contestémonos nosotros: ¿conocemos realmente a Dios? Porque hay personas todavía que dicen: es que la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando. Momento, hermano, eso no lo dice la Biblia. Usted no conoce entonces la Biblia. La Biblia misma, a través de su palabra, nos insta a ir escudriñándola. El Señor dijo que sus hijos se meten en sus asuntos. Y cuando adoramos al Señor a través de las alabanzas, decimos: Él nos sostiene, Él es nuestro brazo poderoso. Pero cuando llegan las dificultades empezamos a temblar y no hallamos para dónde hacernos. Entendamos que el conocimiento de Dios es imprescindible en nuestra vida. No podemos pasar desapercibido, y Pedro estaba enfatizando esto para esta iglesia.
Y dice, no se pueden pasar desapercibidos y decir, es que yo no puedo, no tengo la capacidad. Al contrario, Él nos capacitó. Y en el versículo 3 que estudiábamos en el primer capítulo, dice que nos ha equipado para afrontar una vida en Cristo. Estamos equipados totalmente. Ay, hermano, pero es que yo no puedo ir a predicar el Evangelio porque viera que yo... Pregunto, ¿lo he entendido, hermano? Si usted lo entendió, lo puede dar a conocer. Habemos algunos que pasamos tanto en los afanes de esta vida, en el trabajo, que a veces no tenemos el tiempo suficiente, pero muchas veces utilizamos los medios digitales para poder hacerlo, porque es lo que tenemos en el momento. Usted no me puede decir que no fue equipado, al contrario, sí tiene las herramientas necesarias. Pedro también les dijo, ustedes tienen maravillosas promesas que los llevarán a ser partícipes de la gloria eterna. Pero también les recuerda que no son sus méritos, son los méritos del Señor Jesucristo. No son los méritos humanos los que nos tienen en esa posición, sino los méritos que el Señor hizo en la cruz al derramar su sangre preciosa y pagar por cada uno de nuestros pecados. Esa es la condición. Cuando nosotros creímos en esa obra redentora, entonces tenemos una posición diferente. La gente allá afuera nos puede ver como a ellos les parezca, pero ante Dios tenemos una vista diferente. Tenemos una posición. Pedro insiste justamente en recordar todas estas virtudes y dice, deben seguir añadiéndolas, deben continuar caminando. Entendemos que somos salvos por gracia, derramemos gracia. Entendemos que Dios es amor, esparzamos amor. Es decir, Pedro no está diciendo, den frutos antes de algo. Cuando usted se dedica a sembrar un árbol, no espera que a los 3 meses este árbol ya esté dando frutos. No lo va a hacer, porque no es su naturaleza. Tiene que pasar todo un proceso para eso. Usted está inmerso en ese proceso junto conmigo y Dios espera que demos algo diferente. Y Pedro nos hace ese recordatorio. Pero también se estaba generando un problema bien grave. Algunas personas, cuando se les dice Cristo viene, dice, y eso se lo oía la abuelita de mi abuelita, después a mi abuelo, después a mi papá, y ahora usted viene con lo mismo. Pues hoy es el momento más complicado y el momento en el cual debemos aceptarlo, porque si ellos lo anunciaron hace 4 o 5 generaciones, hoy está mucho más propensa a la venida. Pedro y Pablo entendían que Dios iba a venir y en su segunda venida, pero habían falsos maestros diciendo, no, si ya vino, y habían otros diciendo, no, si no va a venir. Les han lavado el cerebro. Hermano, tengamos cuidado con lo que escuchamos en la radio y en la televisión, porque quien está dando el testimonio de que las promesas son veraces es alguien que estuvo con el Señor, es alguien que se sentó con Él, es alguien que vio la gloria representada de Cristo en el Monte Santo. No está hablando simplemente porque tiene ganas de recuperar algo. Y sobre la base de lo que Pedro y los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron, nosotros podemos decir que estamos convencidos que no hay mejor fundamento que Cristo. No existe mejor fundamento que Cristo, porque todas sus promesas son en Él. Amén.
Dios prometió que iba a venir, lo hizo. Dios ha prometido que va a regresar por su iglesia y lo va a hacer. ¿Y qué sucedía justamente en esto? ¿O qué es lo que sucede justamente en este tiempo? Si en aquel entonces habían falsos maestros, falsos pastores, no podemos descartar que en este tiempo hay mucho más todavía. Esto se da a diestra y siniestra. Entonces Pedro estaba presentando que la mejor defensa que puede tener un creyente contra la falsedad de los maestros es conocer la verdad. No hay otra. Cuando a usted le llega a un hermano diciéndole un cuentecillo por ahí y usted conoce la verdad, le dice: momento, eso no es así. Esta es la verdad. Probablemente en ese instante sea una verdad, o sea, su verdad y no la que la otra persona está viendo. Pero aquí estamos hablando de esa verdad absoluta: Cristo, Dios. La ciencia ha tratado de desvirtuar por todos los medios, ha tratado de descalificar y ha inventado teorías humanas que erróneamente han tenido la misma característica humana quienes las han desvirtuado posteriormente. Algunos por ahí todavía siguen diciendo que el ser humano es producto de la evolución del mono. Y aunque algunos tengamos mucho pelo, no es cierto. Parecemos monitos, pero jamás es cierto eso. Otros en consecuencia dicen: bueno, se comprobó que Charles Darwin estaba perdido, pero más allá del espacio hay algo. Más allá de lo que podemos ver de la superficie hay alguien. E inventaron que hay una teoría del Big Bang. Y dijeron: todo sucedió por una explosión. Y no tiene sentido. Porque si esa explosión sucedió, tuvieron que haber partículas, micropartículas y un montón de piezas. ¿Y quién las unió? Eso solamente existe en la mente humana. En este contexto estaban los gnósticos también. La televisión enseña muchas tonteras acerca de esto. Por ahí aparece una película en donde dice qué sucedería al hombre si alcanzara el 100% de su potencialidad intelectual. Y dice: controlaría todo lo que sucede a su alrededor. Y aparece un personaje denominado Lucy por ahí controlando su cerebro. Falso, hermano. Cuando la ciencia no ha logrado explicar los fenómenos científicos, ¿a dónde cree que se ha ido para terminar de entender? A la Biblia. Cuando Cristóbal Colón hizo viaje para el descubrimiento de América, todo el mundo decía: está loco, va para una tierra que es cuadrada y va a caerse. Pero mi Señor ya había dicho en el libro de Job que estaba parado en el círculo de la tierra. Todos los intelectuales de ese tiempo esperaban ¿qué? Descubrir que la tierra era redonda. Pero el Señor ya lo había dicho. Todo el mundo continuaba preguntándose hace un tiempo: ¿por qué cada 4 años tenemos un año bisiesto? ¿Y por qué los meses no tienen las mismas cantidades de días? ¿Y qué sucedió? Un científico que tenía la Biblia dijo: pero es que hay algo en la Biblia que lo explica. Pero ellos continuaban a través de su intelectualidad tratando de darle una explicación. Explicaciones que no tenían sentido. Esas y muchas otras cosas, Pedro nos advierte que no creamos todo lo que vemos en la televisión, no creamos todo lo que escuchamos en la radio. No lo creamos. Probemos las verdades de acuerdo a la palabra. Si usted escucha a un predicador o alguien aquí que está perdido, mire, diga: hermano, creo que se perdió.
Somos humanos y reconocemos que no somos perfectos. Pero usted debe tener claro que la defensa, la única defensa que usted tiene es conocer la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que en esa cruz sufrió la muerte que nosotros merecíamos sufrir. Pero que Él llegó y se puso al frente y dijo: yo voy a pagar por ellos. Y con esa sangre derramada no tapó, limpió, lavó todos nuestros pecados y fue sepultado. Pero su gloria no está en el sepulcro, sino en la resurrección que Él hizo. Y esa es la verdad que debemos de tener claro. No perder de vista eso. No dejarnos embaucar por el hecho de que, sí, hermano, pero es cierto, Dios murió en la cruz, pero usted tiene que seguir haciendo las cosas. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Dios no fue suficiente? Pero usted tiene que ir a la iglesia, hermano, porque si no va a la iglesia, mire, quién sabe que se salve. El hermano ilustraba hace un momento y decía: ¿qué dirá el Padre cuando vea entrar a aquel malhechor que estaba en la cruz? Muchos podemos rechinar los dientes y decir: yo he estado por años en la iglesia y eso es lo único que hizo fue decir: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Eso fue lo único que hizo. ¿Qué hizo realmente? Creyó. Y Pedro justamente está haciendo esto. No podemos pasar desapercibido que un creyente que usa bien la palabra de verdad debe estar cimentado en la Escritura y debe refutar aquellas cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque le van a visitar en su casa y le van a decir que el único eterno y soberano es Jehová, Dios de todo el universo, y que Cristo solamente es una figurita de un poder y que no tenía mucho poder. Y si usted no entiende la verdad, le va a decir: sí, es cierto. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Negando al Dios que le entregó su vida por usted y por mí. Tengamos cuidado, hermano, porque el diablo no está usando a la gente perversa por cualquier lugar, sino que usa la palabra de Dios y descontextualiza todo para llevar al creyente a dudar. Y entra aquella duda y dice: entonces le he regado, ¿verdad? Creí mal entonces. Puchica, ¿y entonces en quién creo? No, hermano, no dude. No lo dude. Tenga la certeza de lo que usted ha creído. Sí, pero es que nosotros los creyentes, ustedes en su defensa, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo. No, pero el Espíritu Santo es una fuerza poderosa, una fuerza que se va y que se viene. Momento. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que vino a quedarse ¿para cuándo? Para siempre. Usted lo tiene. Que lo opaquemos constantemente a través de la decisión que tomamos es otra cosa, pero Él allí está. Hay pruebas las cuales nosotros podemos tomar como base para refutar una mala doctrina o una falsa doctrina. Una de ellas es ver qué dice el maestro acerca de Jesús. Recuerdan que mi Señor le dijo a Pedro: ¿quién dicen que soy? Y él dijo: tú eres el Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios. Cuando usted escucha una predicación, pregúntese: ¿realmente están hablando de Él? ¿Realmente están predicando el Evangelio? O como muchos pastores en algunas iglesias dicen: el Evangelio es el que salva y el Evangelio. Y cuando sale la gente dice:
¿Y cuál de los 4 evangelios era? Mateo, Marcos, Lucas o Juan. ¿Entendieron realmente qué es el evangelio? No entendieron. El evangelio está centrado en su base en Cristo Jesús. Y el evangelio no es otra cosa que esa buena noticia que nos ha puesto a nosotros en esta condición. Algunas veces he pensado no venir con camisa manga larga y con corbata, porque hay gente que cree que porque la persona que está al frente se viste de esta manera tiene mayor santidad. Y nada tiene que ver la ropa. Nada sirve la ropa. Pero aquí es el evangelio el que hace el énfasis. Y Pablo, al igual que Pedro, estaba interesado en eso. Y ellos advirtieron constantemente que van a venir algunos que perturban y que quieren pervertir el evangelio. Déjenme darles la noticia. Ya hay muchos, demasiados. Y si usted realmente no está firme en la palabra de Dios, lo van a mover, lo van a hacer tambalear y va a dudar en un momento. Y si usted es de aquellos que va con el viento de un lado para otro, mire, usted se va a ir para cualquier iglesia menos para donde se predique Cristo. Incluso usted puede irse allá donde bailan, donde brincan, donde aquellos que les agarra la temblorina de todos modos, y usted se va a divertir, ¿sí? Pero jamás se va a edificar en el Espíritu. Otra de las cualidades con las que podemos probar si lo que estamos escuchando es verdad, es si lo que se predica glorifica a Dios. Si glorifica a Dios, entonces entendamos y digamos, sí, está predicando la palabra del Señor. En este capítulo 2, con todo esto en mente, en el capítulo 2 ahora, Pedro ya va a tratar el punto más de lleno. Y a mí me sorprende humanamente cómo el Señor no dejó desprotegido a ninguno de los creyentes. Pero cuando digo a ninguno de los creyentes, me refiero a aquellos creyentes que leen la Biblia. No aquellos que tienen la cuchara en la Biblia, no, esos no. Los que vienen solo a desempolvar la Biblia el día domingo, no. Porque esos la desempolvan y no se dan cuenta que ya anda la cuchara todavía. Cada una de las advertencias es para una iglesia, es para cada hermano, para que entendamos que hay cosas fuera de nuestro alcance y que un día esas cosas nos van a atacar. Yo no sé si usted ha recibido alguna exhortación de repente y le dicen, vos decís que sos algo, así como sos, ¿sí? Así como soy. Porque el Señor no vino a buscar la perfección, vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Amén. Vayamos al capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El versículo 1 es clave en nuestra vida. Nos está advirtiendo
que van a haber falsos maestros, como lo hubieron en aquel tiempo. Y estas advertencias sobre los falsos profetas y maestros hace referencia a algunos versículos importantes en la Biblia. Porque hay personas que dicen, ¿y cómo descubrir lo que es falso de lo verdadero? Los que trabajan en los bancos los prueban con dinero totalmente auténtico. Y ellos tienen la habilidad en las yemas de sus dedos de descubrir si esto es o no verdadero o falso. Pero como si eso fuera poco, les ponen una maquinita que también les permite identificar si el billete es falso o es verdadero. El creyente no solamente tiene el Espíritu Santo morando en él, sino redarguyendo su vida para entender lo que le es predicado. Pero además de eso tiene la palabra de Dios para constatar y comprobar si lo que se hace es correcto o no. En este versículo podemos observar que Pedro no ignora de que hubieron falsos profetas, ¿no? Hubieron muchísimos. ¿Cuántos mató el verdadero profeta? Una barbaridad que degolló. ¿Por qué? Por falsos. Y lo retaba fuertemente. Algunos falsos profetas tienen la característica de afirmar algo que Dios dijo, pero que Él nunca habló. Y hace un par de años aparecía por ahí la venta de un CD a $1 que decía, hermano, el Señor me llevó al infierno y después del infierno vi qué terrible es todo esto y después me sacó de ahí y me llevó al cielo y qué maravilloso el cielo y después me trajo hasta aquí. Y muchas personas compraron ese CD y lo oían y lo oían. Y les quedaba el consuelo que el cielo es maravilloso y que el infierno es terrible. Pero, ¿es verdad eso? ¿Qué nos dice la palabra? En la parábola de Lázaro y el rico. Vayamos a Lucas 16 y específicamente el versículo 26, si mal no recuerdo. Lucas 16. Versículo 26. El contexto es que el rico estaba diciéndole a Lázaro que mojara la yema de su dedo y que se la pusiera en su boca y que le ayudara, que fueran a predicarle a los que estaban allá todavía. Versículo 26. Además, le dice a Abraham, de todo esto, es decir, de que no podía, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué dice, hermano? No pueden ni de allá para acá. Entonces, era cierto que había descendido al infierno y había subido al cielo. Son payasadas, hermano. Hoy le llamamos marketing, querían vender un montón de CD. Pero muchos creyeron. Muchos confían en esos sueños. Hermano, yo soñé que... Mire, si usted soñó y lo que soñó no tiene sentido, o le hicieron daño los frijoles o las pupusas. Pero nada tiene que ver con lo que el Señor quiere revelar. ¿Qué debemos hacer justamente ante esas falsas doctrinas? Vayamos a Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios,
Y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no dará oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Los joyeros prueban el oro. Los que hacen ollas de aluminio prueban el aluminio por medio de fuego. Y lo queman y lo queman y lo queman hasta que lo purifican y le sacan todo lo podrido. Mi Señor hace eso mismo con sus hijos. Si usted ha visto una persona que ha venido a la iglesia, después de conocer la verdad, dijo, no, hoy me voy a ir para la otra. Pues el Señor lo está probando para ver si realmente, como dice el versículo 3, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Él nos va a probar. Va a permitir que esas falsas enseñanzas lleguen. ¿Para qué? No para que Él sepa, entendamos esto. Él sabe cuál es su convicción. Él sabe lo fluctuante que podemos ser, sino para que nosotros nos demos cuenta cuán superficiales podemos ser en lo que decimos creer. Porque Él sabe cómo vamos a reaccionar. Pero nosotros a veces decimos, y ahí nadie me mueve. Como dijo Pedro, Señor, yo voy contigo hasta lo último. Y Él le dijo, ay, Pedrito, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con los falsos maestros, porque los falsos maestros tienen muchas formas hechas a la medida de cada persona y cada época y cada contexto. ¿Cómo así, hermano? En la época en que fue escrita la palabra de Dios, o en la carta de Pedro, había ciertas incidencias todavía de los griegos. Ellos se consideraban muy intelectuales. Ellos sabían que la intelectualidad era buena, pero querían meter la parte intelectual a la iglesia para dar a conocer que si la lógica humana determina algo, tenía que ser conforme a lo que Dios dice. Pero la Biblia nos dice constantemente que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Lo que yo pienso es insignificante, lo que Dios quiere es lo importante para nuestras vidas. Ellos creían justamente en que tenían muchos dioses alrededor. Y aunque Pablo utilizó esto como una estrategia para hablar desde aquel Dios desconocido, y le dijo, a ese Dios predico yo, nosotros debemos de entender que todavía en este tiempo hay otros dioses, no los dioses de esa época. En esa época había un contexto y los falsos profetas iban alrededor de lo que en esa época sucedía. En esta época vemos personas muy enfermas y queremos encontrar una iglesia donde nos den la sanidad, donde nos digan que vamos a estar bien por arte de magia, ignorando lo que la palabra dice. Vamos a tener persecución, vamos a sufrir, vamos a tener dificultad, pero nosotros queremos encontrar una iglesia así. Y hay muchas personas en ese tipo de iglesia. Y quien predica no solamente se alardea a él, porque Él es el único que tiene el contacto directo para sanar las enfermedades con Dios, sino que habla diferente. Falsos maestros de acuerdo a las culturas, ¿sí? De acuerdo a cada cultura. Los estadounidenses
En su mundo tienen el signo de dólar marcado y ellos quieren que les hablen de prosperidad, de prosperidad, de prosperidad, y quieren ser prósperos. Y miren, hermano, pero es que no es malo ser próspero. Sí, no es malo. Lo malo es poner nuestra confianza, nuestra convicción en el dinero. Eso es lo malo. Ser próspero no es malo, definitivamente. Pero si usted hace de su dinero el Dios, entonces sí es un problema. Los musulmanes necesitaban escuchar algo que les pusiera de su cultura. Pues ahí tienen. Es decir, los falsos maestros surgen de acuerdo a las características y los contextos en que se van dando. Y cuando usted está lleno de avaricia, necesita saber o requiere saber que dinero llama dinero y dinero y dinero. Y eso le predican. Y no le pasan de ahí. Pedro no solamente está advirtiendo, sino que además está dando características de estos personajes. Y dice que son herejes. Hay algunos que se pasan de la herejía y llegan hasta ser charlatanes, hermano. Son tan charlatanes que utilizan el púlpito para agarrar el dinero a patadas o decir, he soñado que hay 200 que van a dar de 10,000 para arriba. Y la gente brinca y dice, entonces estaré yo ahí. ¿De dónde, hermano? ¿Y nosotros cómo llegamos a eso? Por eso yo no me canso de decirle, gracias, Señor, porque no tiene precio su salvación para nosotros. Él sí pagó un precio caro, pero Él decidió darnos ese amor. Deuteronomio no solamente nos ratifica que habían falsos profetas y falsos maestros, y el Nuevo Testamento se enlaza de tal manera que podemos identificarlos a ellos. Y nos dice el Nuevo Testamento que nos apartemos realmente de ese tipo de personas. ¿Usted conoce a alguien que perturba la palabra de Dios, que la tergiversa? Mire, hermano, no hable con él. Si no quiere entender y usted le predicó el Evangelio, pues que disfrute para dónde va. Ni modo. Que se deleite en ese lugar. Porque nuestro mayor anhelo es que todas las almas a las que se les predique el Evangelio vayan al cielo. Pero aquel que no quiere ir, mire, no se lo llevan ni a la fuerza. La Biblia continúa mostrándonos a través de los versículos del Antiguo Testamento esa falsedad que había. Vayamos a Zacarías capítulo 13, versículos del 2 al 4. Recordemos que Zacarías tiene muchas de las profecías y obviamente en este contexto había muchas tergiversaciones de la palabra y la influencia de aquellos falsos profetas y dioses que había creado el ser humano también tenía mucha incidencia. Dice del versículo 2 al 4: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra a los hombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir.
Wow. El Señor no solamente dice que va a juzgarlos, sino que además hace un llamado a los padres para que desmientan esas falsas enseñanzas. Si algunos que se denominan profetas en este tiempo continúan haciendo profecías a diestra y siniestra, pero no le aplican estos versículos. Cuando el profeta en aquel entonces daba algo y esto que estaba profetizando no era cierto, lo mataban. Pero estos sinvergüenzas no solamente disfrutan de mentirle a la gente, sino que además se enriquecen. Se van enriqueciendo y se van enriqueciendo. Y aquí Zacarías dice, el padre debería de reprenderles y la madre. Pero de algo estoy convencido, no se van a ir sin que Dios los busque por cada mentira. Porque el problema no solamente es la mentira que ellos dicen, sino que con esa mentira se están llevando un montón de personas entre los pies. Pero también esas personas son responsables porque no leen la palabra de Dios. Tan responsable es el que enseña falsas doctrinas como aquel que las cree. Y no se puede aducir ignorancia. En aquel tiempo la palabra no estaba completa, pero hoy ya la tenemos totalmente completa. Pedro dice, habrá entre vosotros, es decir, entre la iglesia. Hay personas en las iglesias que son falsos maestros. Pero justamente de esto es que está advirtiendo Pedro, de esos falsos maestros que realmente desacreditan por completo la obra del Señor. Y aquí, hermanos, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado porque todavía hay personas que no escuchan si no es la palabra de aquel que les engañó. Y cuando se les dice desde aquí que Cash Luna, que Maldonado son falsos profetas, hay gente que dice, no, mire, si me va a hablar de eso, mejor ya no. Porque han puesto su fe en un ser humano. Y nosotros, cada vez que tenemos la oportunidad de abrir la palabra, decimos, no confíen en nosotros, confíen en quien nos tiene en la posición que tenemos. Usted no vea al ser humano porque siempre se va a decepcionar. Usted me va a ver defectos y los tengo, no son duros, para mí no son dudosos, yo los tengo bien claros, pero usted vea al que me salvó. Y cuando usted le encuentre un defecto, entonces usted retírese, porque entonces ha sido un fraude totalmente. Pero nosotros aquí no tenemos esa característica de perfección. Algunos se dejan llevar porque les predica, tiene una elocuencia maravillosa, baila, salta, tiene un bonito parecer, se ve sensual, pero eso simplemente es apariencia. Lo que nosotros debemos de tener claro es el Evangelio y la verdad hacia la cual Pedro nos quiere mostrar y exhortarnos. Cuando Pedro escribió estas cartas, dijo, en aquellos tiempos, en postreros tiempos van a venir. Miren qué profecía más maravillosa. No solamente se refería a los que estaban en ese contexto, sino a los que posteriormente iban a apostatar por medio de espíritus engañadores. Tengamos cuidado.
el que tiene un gran poder de convencimiento para las cosas malas es porque tiene un espíritu engañador. Y no solamente eso, sino que van a apostatar, se van a apartar del Evangelio, van a renegar, van a renunciar a las verdades doctrinales dadas por Dios como la suma autoridad. Y como creyentes estamos llamados a escudriñar esa palabra. Pedro también dice que estas son doctrinas de demonios. Y aunque la gente no lo quiera aceptar, el único que tiene el poder económico y que tiene el dominio de ello es Satanás. Y se lo dijo al Señor y le dijo, parado en el pináculo, y le dijo, si te inclinaras, si te arrodillaras, todo esto que miras, todo fuera tuyo. Pero él le dijo, no. La gente no quiere entender que el dueño de las riquezas no es Dios, es el diablo. Él es el que la está dando. Pero entendamos algo también, cuando usted recibe bendición de su esfuerzo y de la gracia de Dios, es para su beneficio, porque usted no es el dueño, es el administrador. Y de acuerdo a cómo usted lo administre, así va a ser la bendición que reciba. Pedro continúa dándonos características de estos personajes y dice, son hipócritas. Son tan hipócritas que le ponen carga a las iglesias que ellos mismos no pueden llevar. No pueden. Hay personas que cuando van a la playa tienen que bañarse con aquellos vestidotes bien grandes porque no pueden enseñar el cuerpo. Que si salen a algún lugar tienen que andar el sombrerito que en la religión le han dicho que usen, porque es el verdadero. Miren, hermanos, hay tantas cosas que como a veces somos exhortados por uno de los hermanos aquí, cuando buscamos falsos profetas en YouTube, qué barbaridad de bayuncadas las que se pueden ver. Cuántos payasos haciendo directamente payasadas. Por ahí aparece un pastor africano que le da la vida a todos los muertos, ya lo habían visto. Los toca y se para y los muertos hasta salen. Cuánta bayuncada. Ha salido otro por ahí que dice que si un pie usted lo tiene más largo que el otro, él tiene el poder para hacérselo llegar los dos al mismo lugar. Y aparece uno haciéndole así, miren, yo tengo la mano más larga que la otra. Y de repente empieza a hacer la payasada y le hace, se va estirando. Hermano, ¿qué sentido lógico tiene eso? Si los seres humanos fuimos hechos perfectos y creemos en estupideces que no tienen ningún sentido. Por ahí hay otro payaso diciendo que él tiene justamente el camino perfecto y que usted dé el billete que necesita porque él lo mete al cielo. ¡Qué estupideces, hermanos! Y aparece una pastora que le dice, usted siembre, que usted entre al cielo. ¡Qué barbaridad! Y cuando usted ve esas falsas enseñanzas y pasan la cámara, qué montón de gente creyendo esa bayuncada. Por eso Pedro tenía razón y dice, yo les quiero recordar. Y nosotros siempre les vamos a recordar a ustedes, estas personas son hipócritas. Son tan hipócritas que les importa poco si el que dio los millones come o no come, pero ellos quieren un avión de 15 millones de dólares. Imagínense. Aparte de eso, dice Pedro, son mentirosos. Todo lo que hablan es falso. Y utilizan la lógica humana
para tratar de desvirtuar la palabra de Dios. Y dicen, pero si Dios nos hizo hijos, nos ha hecho hijos de Él, entonces nosotros somos diositos, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice el Señor que somos? Somos como la hierba, que en la mañana todavía sale un poquito resplandeciente, pero a mediados va del sol, ahí vamos, cabizbajo de un lado a otro. ¿Sí tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Él? Sí. Pero Pedro exhorta justamente a esto. ¿Qué más tienen esto? Tienen cauterizada la conciencia. A ellos no les importa llevar a 1000 personas al infierno. No les importa. Y cuando decimos no les importa es porque en sus enseñanzas no está el Evangelio. En sus enseñanzas no está la gloria para Dios, sino para ellos. Porque ellos tienen el poder de alargar las manos, porque ellos tienen el poder de hacerle entrar a alguien al cielo, tienen el poder de sanarles. Pero si algo nos dejó de bueno la pandemia del COVID, fue justamente desacreditar a muchos que decían que tenían el poder de sanación. Me encantó eso, porque ninguno de ellos salía a la calle. Mientras la gente se estaba muriendo, ellos estaban aislados en sus mansiones porque tenían miedo a morirse. Tenían miedo que les pegara el COVID. Y tampoco sanaron a nadie. Y cuando sanan justamente solo a los que están en su congregación, en su denominación. ¿Por qué no salen a los hospitales y le regalan sanidad a todos aquellos enfermos de cáncer? A todos aquellos que ya los riñones ya no les funcionan. Porque es falso. Algunos de ellos incluso advierten que hay comidas que no hay que ingerirlas. Pero la Biblia nos enseña en 1 de Timoteo 4:4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. No, hermano, no se come los camarones, que no ve que van las cucarachas del mar. Huye los curiles, hermano. Uy. ¿Qué dice Timoteo? Dice, toma con acción de gracia, y dice, nada es de desecharse. Ahora, si usted ya no tiene el estómago como el mío para soportar eso, no se lo coma. Pero esa ya es mi condición. Ese ya es mi problema, no es otra circunstancia. En este tiempo, todavía siguen iglesias hablando justamente de que hay que cumplir la ley. Y que es cierto que somos salvos por gracia, pero hay que seguir la ley. Y se van al libro de la ley y toman un versículo, pero no toman el siguiente porque se les afecta. Luego toman otro para aplicárselo a las hermanitas y dicen que no hay que vestirse de esa manera. Pero ellos se exoneran de ese problema. Exhortan al pecador, pero ellos se creen puros. Y la Biblia dice, no hay que, ni uno. Es decir, Pedro ratifica que son mentirosos. Y no solamente eso, sino que sus mentiras llegan a un nivel exorbitante. Y Pedro está exhortando a esta iglesia y ahora nos exhorta a nosotros a tener cuidado. A tener cuidado de esas falsas enseñanzas. Hermano, pero es que este pastor que yo seguía predicaba bien bonito. Sí, pero usted lea su Biblia. Porque Pedro dice, así como hubieron en aquel tiempo, en estos tiempos todavía hay. Y hacen herejías,
y niegan al Señor. Y aparte de eso, llevan destrucción para sí mismos. Pero no solamente eso, sino que ellos siguen sus propias mentiras, sus propias disoluciones, y blasfeman la palabra de Dios. Blasfeman de tal manera que Dios no estará agradado. Y su palabra dice que Dios es amor, pero también es justo. Y como justo tendrá que juzgar justamente eso y darle de acuerdo a como lo han venido haciendo. Porque quien vino a morir para salvar a los pecadores fue Él. Él puso su vida. Y lo dice su palabra: yo pongo mi vida y también la puedo dar y la puedo volver a tomar. Él es el único que puede hacerlo. Pero todavía hay personas negándole la entrada a pecadores en las iglesias porque no cumplen la ley, porque no tienen la vestimenta que el pastor tiene, porque no tienen un renombre, porque no lustraron los zapatos y tantas estupideces juntas. No perdamos de vista esto. Me voy a quedar en este versículo 2 para que entendamos que lo que Pedro hace es exhortar a una iglesia a no ser engañada. A no ser engañada, porque la misma Biblia nos testifica que de ser posible, hasta los escogidos del Señor podrían ser engañados. Tengamos cuidado. Probemos y pongamos la plomada correcta. No nos movamos de las promesas que el Señor ha hecho. Usted es salvo no por sus méritos. Usted es salvo no porque valga la pena la condición humana. Usted es salvo no porque tiene dinero, no porque es hijo de papi y mami. No, usted es salvo porque Dios, en su infinito amor y sus planes perfectos, mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz como pago por nuestros pecados. Por eso es salvo. Y para aquellos que nos ven a través de las redes, si creen que el Señor Jesucristo pagó nuestra deuda, también son salvos. Este día habrá fiesta en el cielo por aquellos que crean que el Señor es nuestro único y suficiente Salvador. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eterno y soberano